Bueno, pues buenos días a todos. Yo voy a hablar sobre liderazgo en la economía digital. Al final no hemos querido hablar de liderazgo digital porque nuestra visión es que vivimos en una sociedad digital y tenemos que ver cómo es el nuevo modelo de liderazgo. Y voy a compartir algunas reflexiones con vosotros de cómo entendemos que los líderes, tanto de las compañías como de las administraciones, pues tienen que cambiar para adecuarse a lo que la sociedad está demandando. Es la realidad. La única certeza que tenemos actualmente es que estamos viviendo una época de un cambio tremendo y somos hijos de esa incertidumbre y de esos caprichos. Y nos guste o no, nos tenemos que acostumbrar a esto que es lo que va a suceder. Vivimos en una volatilidad e incertidumbre total y las compañías y los líderes de esas compañías tienen que interiorizar esas cuestiones. Y hay que hacer un ejercicio de autocrítica, saber qué podemos renunciar, tenemos la capacidad de decidir y con ese ejercicio tenemos que ver dónde nos queremos posicionar y dónde queremos llevar a nuestras compañías. Porque el principal cambio que estamos viendo es que al final el poder lo tiene la gente y con una serie de principios, que es la empatía, construir desde la necesidad. Hemos vivido un momento donde todo lo que se construye está basado en funcionalidades y perdemos de vista las necesidades reales de la gente que está ahí afuera, la simplicidad, ese toque humano y también el ejercicio que antes también comentábamos, transparencia. O sea, al final hay esa brecha de confianza entre lo corporativo y los públicos objetivos, los clientes, los ciudadanos, y tenemos que, a través de la transparencia, llegar al corazón y a las personas. ¿Qué está pasando en las organizaciones? Que están muy perdidos. O sea, muchos de ellos, y ahora veremos un poco la metáfora que utilizaba también en el título de la ponencia, existen modelos basados en un estilo Luis XIV, donde la gente se ha construido su palacio de Versalles, está en la burbuja de su despacho y pierde la realidad de lo que realmente están demandando sus clientes y sus empleados y no entienden lo que está pasando. Creen que con el conocimiento y la experiencia que han adquirido ya es suficiente para seguir llevando a las compañías al lugar donde se merecen. Y ni en las escuelas de negocio ni los comités de dirección actuales, en muchos casos, entienden lo que está pasando en ese ecosistema. Este es el modelo de Luis XIV, ese absolutismo, esos comités de dirección, esas compañías que tienen al CEO y su corte, que lo único que hacen es, con ese círculo de confianza y de credibilidad, pensando en la legitimidad de lo antiguo, de dónde han venido, pues aunar más la miopía digital, y siguen con su Versalles, nos escapamos de París, yo construyo aquí mis jardines y ahí estoy. Nosotros creemos que tenemos que pasar a un modelo de Poseidón. La verdad es que intenté estudiarme el tema de Poseidón y luego dije, joder, ¿para qué he puesto Poseidón? Porque la verdad que tenía una historia un poco complicada, pero bueno, espero que nadie es experto en historia. A mí me gustaba Poseidón también haciendo un guiño, afortunado o desafortunado, también con el tema de Think Sauer, el tema del agua, lo digital siempre se dice que es líquido, la horizontalidad que se habla de las nuevas organizaciones. La verdad que no soy muy bueno con las metáforas, vaya jardín que me estoy metiendo, pero voy a seguir, me traigo la de Poseidón. Luego vi, leyendo ayer, dice, joder, Poseidón algunos lo representan con el tema del delfín. Y dije, joder, el delfín, pues el delfín también a veces lo puedes usar la alegoría de la amistad, la generosidad, ayuda. Y yo creo que también en el nuevo modelo de liderazgo hay mucho de horizontalidad, de generosidad, de reciprocidad con todos. Y el agua al final es vida, es cercanía y yo creo que es el modelo donde debemos ir. Estoy hablando de liderazgo transformacional. En esto de transformación digital se habla mucho de la segunda parte, de lo digital, digitalización, tecnificación, y se nos olvida qué es transformar. Y transformar es modificar, alterar, cambiar y rediseñar las compañías. Entonces, tenemos la suerte de vivir un momento en que podemos rediseñar, repensar las compañías y es una oportunidad única que, como elemento de supervivencia, todas las compañías tienen que realizar. Para nosotros el liderazgo es tener esa visión, esa estrategia, tener ese cambio cultural y rediseñar los procesos. Y también nos gusta mucho decir que digital es tener y es actitud. Y hablamos del modelo de las 4 Hs. Honradez, porque yo creo que en esto de digital hay mucho de cosmético, mucho de fuegos artificiales, de engañarnos a nosotros mismos y hay que ser honesto y saber decir que no, auténtico y decirle a los clientes y a las organizaciones qué es lo que hay que hacer. Hay que ser humilde,
Vamos a trabajar en modelos multidisciplinares, con personas que no están en las compañías, que están fuera, aunando talento. Yo creo que este evento es un ejemplo de cómo se aúna talento, tanto de la parte empresarial, emprendimiento, pues de compañías relevantes de nicho y no tan de nicho y que son de prestigio en el mundo digital, y cómo todos ellos juntos damos respuesta a esas preguntas que entre todos intentamos encontrar esa respuesta, y con un toque muy humano y de empatía, de verdad, pensando en la necesidad y poniéndonos en los zapatos de lo que la gente necesita. Yo creo que con el tema anterior que comentaba Diony de la ciudadanía, al final muchos ciudadanos no necesitan, es que se olvidan de... No necesitan tener a un gobierno, a una administración encima. Lo que quieres que es, en el momento que tengas esa interacción, pues que las cosas te las pongan simples, sencillas y que respondan a tus necesidades reales. Y ahí se rompe un tema que es fundamental. Al final, ya no podemos estar hablando tanto en las organizaciones de números. Evidentemente hay que conseguir el EBITDA y conseguir los objetivos, pero tenemos que empezar a pensar más en largo plazo, más en las personas, más en romper esa zona de confort, o como ayer comentaban Carmen y Ángel Barbero en otra charla, esa zona de complacencia donde muchas organizaciones y muchos líderes de los mismos están inmersos. Para ello hay que tener una estrategia de verdad accionable, no estar en la vorágine del día a día y ese short-term thinking que nos hace ser esclavos del mismo. ¿Cómo retener al talento? O sea, no puedes intentar fomentar de forma cosmética y estética el intraemprendimiento en la organización y luego mantener a esas personas el mismo modelo de remuneración o medirles por los mismos que están midiendo a la parte convencional. Pues si al final esto se trata de cumplir solo un presupuesto, unos números, pues me temo que va a haber poca gente en las organizaciones que dé el paseo de hacer cosas nuevas. Y ese tema es fundamental. Si quieres atraer talento externo y trabajar con gente de fuera, no puede ser alguien oportunista, cortoplacista, que los usa cuando te interesa, como un trines, y luego lo tiras. Entonces, esto te lo tienes que traer. Y esto es binario. O te lo traes o no te lo traes. Es un tema de determinación. Entonces, esas preguntas, pues al final los líderes de las organizaciones tienen que reflexionar y ver cómo se meten en esto o no se meten. Pero hay que decidirse, hay que mojarse, hay que hacer algo. Nuevos modelos de trabajo, por supuesto, y asegurar esa cultura adecuada para estos retos. Nosotros los 4 elementos que vemos fundamentales para ese nuevo modelo de liderazgo transformacional son estos 4. El propósito de la compañía, la cultura de la colaboración, coherencia y autenticidad y economía de la atención. Ahora comentaré un poco detenidamente alguno de ellos. El propósito, pues al final las compañías no solo pueden ser una entidad que genera beneficios y que tiene miras a corto plazo. El tema de la ética, el compromiso con la sociedad y contribuir a la sociedad, este tema que parece muy naif, muy baladí, pero no es así. Al final, esto es un más y las compañías tienen que reflexionar sobre esto y meterse en este círculo. De hecho, hay estudios de grandes analistas que demuestran que aquellas compañías que han definido un propósito y una orientación al objetivo de por qué y para qué, pues tienen mejor performance que otras que solo tienen una visión cortoplacista. El tema de la cultura de la colaboración. No podemos seguir... Ayer reflexionábamos mucho también en otro coloquio con el tema de la contribución, que es un tema que es complejo, pero aquí tenemos que romper el modelo de silos, el modelo de competición que existe entre las organizaciones internas, y tenemos que ver cómo buscamos un modelo donde podemos aunar ese esfuerzo en equipos multidisciplinares. Y eso es fundamental. Y hay que romper esos círculos de confianza, incluso en los comités de dirección, que se están haciendo en algunos casos. El otro día teníamos la oportunidad de hablar con Ana María Llopis, presidenta de DIA, y nos comentaba cómo en DIA y en Société Générale han incorporado visión de personas diferentes y rompiendo ese círculo que antes comentaba de la corte de Luis XIV en esos foros para tener visiones distintas y poder dar respuesta a estos retos que se están planteando, y eso es un ejercicio muy sano y que hay que incorporar. Y el tema de la economía de atención también es fundamental y que a los ejecutivos también son esclavos de este tema. Al final, de media en una hora estás chequeando casi 40 veces el email, cada hora están mirando el móvil, yo sé, 100, 120 minutos, y hay estudios que demuestran que un ejecutivo cada 3 minutos tiene una interrupción.
porque recibe una mensajería instantánea, porque recibe una llamada, porque recibe el email, porque alguien se levanta. Entonces, en esta vorágine, ¿cómo van a encontrar tiempo de calidad para dar respuesta a los retos que antes planteábamos? Este es un problema que yo creo que si nosotros nos miramos en nuestra vorágine diaria, estamos al final... Tenemos un problema con el impacto de los contenidos relevantes porque es que tenemos intoxicación de información. Entonces, este es otro de los temas ISUS que hay que abordar para los nuevos modelos de liderazgo. Esto está relacionado con lo que comentaba antes, o 3 en esto o no 3, pero no puedes estar en tu Palacio de Versalles pensando que el mundo gira en torno a ti. Y esto, hablamos mucho de organizaciones y a mí me gusta siempre acabar con una frase de Tolstoy que es muy conocida, pero al final que el cambio empieza por uno mismo. Pues siempre estamos echando la pelota fuera, ¿no? A ver, esto había que cambiarlo, pero mirémonos al espejo y veamos qué estamos haciendo nosotros para cambiar esto. Pasamos a una nueva era. A mí siempre me gusta acabar con esta reflexión. Al final, el CEO va a tener que pasar a ser el CLO y la L de Learning. Conocimiento y experiencia está muy bien en la mochila, pero bienvenidos a la época de estar reinventándonos continuamente, aprendiendo, equivocándonos, aprendiendo. Con lo cual, seamos holic de la vida, pero con una componente beta y esto es todo. ¿Preguntas? Pues muchas gracias. Arantxa, te temo, ¿eh? Pues la última pregunta que me hiciste en la rueda de prensa todavía... Es que me encanta porque, como Everest se supone que vais a solucionar todos nuestros problemas empresariales... Entonces, no, porque hemos dicho que no tenemos todas las respuestas, vale, entre todos. Pero si hacemos todo lo que decís y la empresa se adapta, entonces va a ser una organización perfecta. No. ¿Veis qué miedo veis o qué problema veis en toda esta posmodernidad líquida, todo tan efímero, las relaciones, los trabajos, las empresas? No, al final, como he dicho antes, no tenemos todas las respuestas. Nosotros lo que creemos es que hay que trabajar mucho la parte de la cultura y el cambio de las personas. Y ese es un tema fundamental. En las organizaciones hay muchas iniciativas de carácter digital, pero al final pues no se está haciendo con una visión estratégica y de gestión del cambio de verdad. Pues hay mucha gestión del cambio muy académica, muy teórica. Nosotros lo que nos gusta trabajar, y esto lo hemos oído y también comentado mucho con Carmen de Sursight, es esa cómo infectamos el virus y esa transformación invisible que vas mimetizando y cambiando poco a poco cosas en la organización. Y ahí es donde tenemos que hay que poner el foco. Evidentemente, yo no sé si ese modelo de organización será mejor o peor, pero ahora estamos viviendo una época que demanda unos valores que son los que son y te tienes que adecuar para sobrevivir en esa vorágine. O sea, creo que al igual que en la política, al igual que en otros sectores, hay una ruptura con lo corporativo, porque ha habido falta de transparencia, porque se habla mucho del cliente, pero nunca se ha tenido visión del cliente y al final tienes que, eso no hacerlo de forma cosmética, pero aplicarte el principio a ti mismo. Entonces, no solo vale transformar el modelo de relación con los clientes, sino cómo cambio el vestuario y cómo me creo eso de verdad. Y es que el talento, al final, el talento cuesta mucho llevarlo a las organizaciones, pero al final el talento lo determina, la fidelización de ese talento lo va a determinar las personas que trabajan alrededor tuyo. Entonces, es que o creen lo que están viendo o no lo creen, porque es que las nuevas generaciones tienen esos principios porque lo demandan y porque han sufrido mucho consecuencia de muchos temas que han vivido en ese entorno. Entonces, yo creo que el fundamental es que cada uno de nosotros veamos y hagamos ese ejercicio de cómo podemos cambiar las cosas. Yo el otro día, que me gustó mucho una charla que tuvimos con Ana María Llopis, que es una persona que a mí me parece un referente en muchas cosas, pues a nosotros en la parte de consultoría nos dio y dijo, el modelo de consultoría que tenéis vosotros, que venís aquí, me contáis 4 cosas y no os mojáis y cogéis un paper de no sé quién y lo contáis, está muerto y no os estáis enterando. Entonces nosotros nos hemos mirado al espejo y en este caso estamos haciendo lo que podemos para enterrarnos y cambiar las cosas. Y yo creo que lo primero que hay que hacer es, hostia, yo me miro al espejo y digo, soy Beckham, uy, que me he puesto esto verde, vamos, macho, soy el que soy y tan feliz, pero hay que reconocer las cosas y para adelante, y ahí estamos. Y yo creo que entre todos podemos ayudar a las organizaciones a que den ese paso. Pero lo primero que hay que hacer es mirarse al espejo y ver dónde tienes que mejorar. Vaya rollo que te he contado. Lo he intentado para que no haya más preguntas, así en plan baldanito.
Muchas gracias.